Muy buenas tardes a todos. En nombre de Megaproductos, les agradecemos a todos su presencia y participación en el diplomado técnico, el cual será impartido por el personal de Megaproductos. Antes de iniciar con nuestro tercer módulo de muros perimetrales, queremos dar algunos lineamientos generales para poder desarrollar el tercer módulo con el mayor orden posible. Tendremos la sesión de preguntas al finalizar la conferencia. Por favor, pueden levantar la mano en las reacciones que aparecen en la pantalla de Zoom para pedir la palabra. Les habilitaremos el micrófono para que ustedes puedan hacer las preguntas al expositor. Les informamos también que el diplomado está siendo grabado para posteriormente enviarlo a través de correo electrónico. Solicitamos desactivar la cámara y micrófono para evitar cualquier distracción a nuestro expositor. Les recordamos también que para obtener el diploma de participación deben completar el mínimo de 90% de asistencia. En el chat está el link de asistencia donde deben de ingresar para registrar la participación del módulo del día de hoy. Por favor, le recordamos ingresar y registrarse siempre con el mismo nombre y correo para validar su participación. En este momento le dejo la palabra a Leonardo Suárez, ejecutivo de ventas de Megaproductos. Bienvenido, Leonardo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Leonardo Suárez, como lo dijo Elena. Soy asesor de ventas de Megaproductos y de antemano pues les agradezco a todos el estar acá con nosotros compartiendo este módulo, que realmente pues el objetivo nuestro es darles a ustedes más argumentos para poder comercializar nuestros productos. Como les digo, de antemano les agradezco bastante. Obviamente, pues por la misma situación que estamos viendo en el país, nosotros como Mega, pues tratamos de innovar y este tipo de actividades, pues es eso, ya que pues hoy estamos aprovechándonos de la tecnología y creo que es muy bueno porque pues si no, no hubiéramos podido llegar a ustedes, ¿verdad? Si no es de esta forma. Como les digo de antemano, pues estamos siempre a la orden y vamos a entrar ya de lleno al tema. El tema que nosotros hoy, pues, perdón, que me toca a mí que exponer es los muros perimetrales y barda perimetral, ¿verdad? Entonces, vamos de lleno. Este sería prácticamente el contenido de lo que vamos a estar platicando esta noche. Vamos a iniciar con la megabarda, los elementos del sistema, el cálculo de materiales, manejo e instalación y los beneficios. De igual forma, pues vamos a también platicar del muroblock, que creo que es un poco más conocido por todos. Igual elementos del sistema, cálculos de materiales, instalación, beneficios, y pues vamos a ir terminando con las preguntas y respuestas. Como bien dijo Elena, pues en ese momento pues van a tener ustedes la oportunidad de hacer su pregunta y con gusto pues vamos a tratar de solventarla. De igual forma, si la información no la tengo a la mano, pues yo me comprometo en brindarles la información posteriormente, ya sea vía correo o de alguna otra manera, ¿verdad? Empecemos. En este caso, bueno, ustedes saben pues que la megabarda como tal es un sistema para delimitar propiedades, ¿verdad? Es bastante económico e igual se pueden modular con accesorios. Como ustedes pueden darse cuenta ahí, el acabado pues es bastante llamativo, da muy buena imagen. Es acabado tipo ladrillo. Y como ustedes pueden observar, nosotros teníamos esas presentaciones en color ladrillo y en color gris. Actualmente pues únicamente estamos trabajando con color gris para que pues en este caso si alguno de sus clientes lo quisiera un color en específico, pues tendría que pintarlo, ¿verdad? Los elementos del sistema, como ustedes pueden ver acá, está conformado por placa, por columna. En el caso de la placa, si se pueden dar cuenta, pues la resistencia es de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Tiene un refuerzo de malla electrosoldada. La dimensión de la placa es de 1.41 por 40 centímetros de altura, digámoslo así, por un grosor de 4.5 milímetros.
El peso aproximado es de 108 libras por placa, ¿verdad? En el caso de la columna, es una columna tipo H. La altura pues es variable dependiendo la luz libre que se desee colocar. Resistencia al concreto es de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Su resistencia al acero es de 17.500 kilogramos por centímetro cuadrado. El peso es aproximadamente de 53 libras. Esto, como les decía, puede variar dependiendo la altura libre que ustedes deseen colocar. En este caso, nosotros manejamos 3 alturas libres. Es 2 metros, 2.40, 2.80. Obviamente ahí pues va a variar el tamaño de la columna. En el caso en el caso que se quisiera una luz libre de 2 metros, se trabajaría con columna de 2.50 para que tenga una cimentación o una profundidad de cimentación de 50 centímetros. En el caso de la columna en el caso de la altura libre de 3 metros, de 2.40, se utilizaría una columna de 3 metros para una cimentación de 60 centímetros. En el caso de la altura libre de 2.80, se utilizaría una columna de 3.50 para una cimentación de 70 centímetros. Aquí también quiero comentarles que se puede trabajar con una altura libre también de 3 metros. Aquí tal vez lo que cambiaría sería que en el caso de la placa se estaría pasando de la altura libre de los 3 metros. Entonces habría que hacerle una cimentación a la placa de 20 centímetros para que pudiera quedar al ras de columna, utilizando una columna de 4 metros y una cimentación de 1 metro, ¿verdad? Y ahí pues es a criterio del cliente que desee que se le quite un poco de cimentación a la columna para que quede al rostro de la placa, que podría terminar en 3.20, ¿verdad? Para que pues sea cuestión del cliente que desee hacerlo de esa manera, ¿verdad? En el caso de los elementos decorativos, como ustedes se dieron cuenta, también trabajamos lo que son los accesorios. Hablamos del cubo, hablamos del capitel del cubo. También se le puede colocar una solera de barda y el capitel de la columna. Aquí pues la medida del cubo es de 60 por 60 por 40. En el cual pues nosotros sugerimos una cimentación de 20 centímetros y él va a salir 20 centímetros arriba de la altura final. De la misma manera, pues recomendamos que se instala por cada 5 tramos de placa, pues ahí le pueden colocar ustedes una columna de cubo. Obviamente, pues esta columna es vacía por dentro y no lleva ninguna fundición, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros cotizamos metros cuadrados, no va incluido lo que es los decorativos, digamos, los elementos decorativos. Únicamente va incluido lo que es la placa y la columna. Entonces, en este caso, se cotiza por aparte los elementos decorativos y esto, pues, en su momento va, de alguna manera, pues, va a aumentar el costo por metro cuadrado. Eso, pues, obviamente, para que lo tomen ustedes en cuenta. Y obviamente si pues el cliente desea tener una mejor vista, digamos, de acabado en el caso del muro, pues eso sería adicional, ¿verdad? Sería parte de lo que le cotizaríamos eso, ¿verdad? Igual tenemos el apoyo del área técnica, que pues podríamos modular en el caso del área, ¿verdad? Que el cliente decidiera utilizar o colocarle. Es importante recabar más información con respecto al área que el cliente desea colocar su muro o su barda. ¿Por qué? Porque a veces no son áreas totalmente lineales, sino que tienen algunas curvas o tienen una escuadra. Entonces, es importante poder hacer ese tipo de consultas para poder, pues, cotizarle el producto como se debe, digámoslo así, o la cantidad adecuada para el uso que le quiera dar y que no se tenga después el inconveniente de que hizo falta algún material, ¿verdad? Entonces, esas son de las
por decirle así, de la información que nosotros necesitamos, o en este caso, ustedes necesitarían para poder brindarle al cliente una asesoría exacta de lo que él desea, ¿verdad? Entonces es importante que lo consideremos siempre. La más información, la mayor información posible que podamos nosotros obtener en referencia al área donde él quiera colocar, ya sea el muro o la barda, para poder hacer los cálculos más exactos, ¿verdad? Aquí puedan ver ustedes más o menos cómo está ejemplificado una modulación. Se hace pues un agujero de 30 por 30, ¿verdad? Para que ahí pues sea enterrada la columna. La cimentación va a variar dependiendo la altura libre que nosotros nos estén cotizando, mejor dicho, del muro de la barda. Como les decía a un principio, si es de 2 metros altura libre, pues hace una cimentación de 50 centímetros, ya que la columna va a ir a 2 metros 50. Si es a 2,40 la altura libre, va a llevar 60 centímetros de cimentación, puesto que la columna pues, va a ir a 3 metros. En el caso de la columna, perdón, de la altura libre a 2,80, la columna va a ir de 3,50 y va a tener 70 centímetros de cimentación. Aquí también es importante que de alguna forma pues ustedes también le comenten a su cliente o le asesoren que nosotros sugerimos que se funda totalmente la distancia de cimentación de la columna. O sea, si son 50 centímetros, 50 centímetros de fundición. Se puede dejar con 30 centímetros de altura de cimentación y pueden ustedes terminar de rellenar el agujero con piedra y compactarla bien. Pero lo ideal sería pues hacerlo al total de la cimentación. Esto para que les brinde mejor soporte a la columna o al poste y obviamente pues tenga más rigidez a la hora de armar, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones que a ustedes también les puede servir para poder hacérselas ver a su cliente y comentarle, ¿verdad? Vamos a hablar de los cálculos de materiales, cómo nosotros podemos, por decirle así, separar los materiales de los metros cuadrados que cotizamos inicialmente. Primero, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder cotizarles por metro cuadrado? En este caso necesitamos únicamente los metros lineales y la altura libre que el cliente desee, en este caso, colocar. Como les repito, esa es información importante para que nosotros podamos dar el primer paso, o en este caso ustedes pueden dar el primer paso. También, como les decía anteriormente, es importante saber en qué lugar el cliente lo va a colocar. O sea, si el terreno es plano o tiene alguna inclinación, porque también hay variación en ese sentido. O si tiene alguna escuadra o va a ser una U, digámoslo así, o tiene algún quiebre en el trayecto de los metros lineales. Porque ahí también pues hay que hacer una variación en los materiales, ¿verdad? Eso pues se los voy a ir comentando más adelante. Ahorita pues como les coloqué aquí, tenemos una pequeña fórmula para que nosotros podamos calcular, en este caso los materiales cuando nosotros cotizamos por metro cuadrado. En este caso lo hacemos de esta forma. Por ejemplo, para saber qué cantidad de columnas ustedes van a necesitar para ese tramo o para esos metros lineales, nosotros tenemos la cantidad de metros lineales dividido el diámetro entre ejes, o sea, o el diámetro entre columna, que es de 1,45 metros. Ahí ya nos va a dar la cantidad de columnas que vamos a usar, o mejor dicho, la cantidad de tramos que tenemos. Para poder cuantificar la placa, necesitamos la altura libre que el cliente desea colocar, digámoslo así. Eso lo vamos a dividir por el alto de la placa, o que en este caso es de 40 centímetros. Eso lo vamos a multiplicar por la cantidad de columnas, o en este caso tramos, pero es más columna que nos va a dar para poder cuantificar la cantidad de placas que vamos a usar en esos metros lineales. Aquí les puse un ejemplo. Hablemos de una barda que tiene 150 metros lineales por 2,40 metros de altura libre. En este caso hacemos la fórmula. Son 150 metros lineales dividido 1,45
Si quieren lo voy a ir haciendo yo aquí para irles explicando, aunque no me vean, pero les voy a dar los datos. Son 150 metros lineales, dividido 1.45, que es el diámetro entre ejes, me marca 103.44 tramos. Pero como tenemos que marcar tramos completos, lo vamos a aproximar a 104 columnas, digámoslo así, que es lo que vamos a necesitar. Y como tenemos que hacer el remate, tenemos que agregar una columna más. Este es en el caso de que fueran 150 metros lineales y no hubiera ninguna curva y no tuviera ninguna escuadra ni nada, ¿verdad? Sino que es recta, digámoslo así. Entonces nos darían 105 columnas, porque tuvimos que agregar una más para el remate, o sea que normal son 104 columnas. Ok, ahora vámonos a calcular, a ver la cantidad de placas. Sería, como es una altura libre de 2.40 metros, lo dividimos entre de 0.40, que es la altura de la placa, digámoslo así. Esto lo vamos a multiplicar por la cantidad de columnas. Esto nos da un total de 624 placas. Podemos decir entonces que en esta cotización de 150 metros lineales por 2.40 metros de altura libre, debemos de enviarle al cliente 105 columnas y 624 placas. Ahí prácticamente pues tendríamos el metraje, digamos, o mejor dicho, los materiales del metraje que el cliente nos está solicitando. Pero imagínense que hubiera algún cambio, por ejemplo, hubiera una escuadra. Ya en esa escuadra pues ya nos cambiaría, digámoslo así, la cantidad de columnas, porque tendríamos que colocarle una columna adicional por esa escuadra, para que pueda terminar en columna y pega doble columna y arranca nuevamente el siguiente tramo, por decirles así. Entonces, por eso les decía yo que es bien importante preguntar, indagar cuál es el área que el cliente, o mejor dicho, los metros lineales que el cliente va a cotizar si no tiene ninguna variable, ¿verdad? En el caso de que fuera un área inclinada, sí se podría trabajar. Lo único es que ahí pues nos puede variar el largo de las columnas por la pendiente. Puede que no nos vaya a quedar muy corta una columna de 3 metros, por decirles así, si fuera una altura de 2.40 y tendremos que utilizar una de 4 metros. Eso es también otro dato que también nos va a variar, entonces es importante que nosotros lo indaguemos, digámoslo así, ¿verdad? Lo preguntemos para poder darle, como les decía al inicio, los materiales adecuados al cliente o la cantidad de materiales adecuados dependiendo de lo que nos está cotizando. Obviamente esta columna pues va a ser adicional al cálculo inicial de metros cuadrados que nosotros ya le hicimos, ¿verdad? Entonces, todo eso, como les repito, es importante que lo tomen en cuenta. Otro dato que también es importante y que les quiero comentar es, nosotros modulamos, o mejor dicho, en los camiones de 200 quintales, nosotros le damos, por decirles así, una carga de aproximadamente 56 metros cuadrados de muro. O sea, está cuantificado, o sea, en un camión de 200 quintales nosotros podemos transportar 56 metros cuadrados de muro y 71 metros cuadrados de placa. Es un dato que ustedes lo pueden también tomar en cuenta, pues a la hora que el cliente les pregunte, mire, y este producto me lo puedo llevar en un camión sencillo, un camión doble, una plataforma. Es un dato que les puede quedar a ustedes ahí para que también tengan esa información. También les quiero contar que las plantas en que nosotros despachamos nuestro producto, en el caso de la barda específicamente, nosotros la despachamos de la planta de Villanueva. Una de nuestras plantas, esa está ubicada en el kilómetro 15.5, ruta al Pacífico. De ese lugar es que nosotros despachamos tanto la placa como la columna. Igual, como les digo, para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Que es algo que también es importante en el caso de que si el cliente recoge, pues tendría que acercarse a esa planta, y en el caso de que nosotros enviemos, pues prácticamente pues ahí eso ya nos compete a nosotros, ¿verdad? Otro de los datos que también es importante que ustedes sepan es que en tramos largos, digamos así, de más de 25 metros, 50 metros, 70 metros lineales, nosotros aconsejamos que coloquemos doble columna o doble poste
a cada 20 o 25 metros lineales. Esto primero, pues para en el caso de que hubiera algún daño en un tramo, poderse reparar de una mejor manera sin necesidad de afectar todo el muro instalado, sino que únicamente pues ese pedazo que pudiera dañarse, lo podemos trabajar muy bien. Igual en el caso de algún sismo o algún accidente o algo por el estilo, a la hora de que haya algo así, pues no bote todo el muro, sino que por tramos, y eso pues obviamente nos va a servir para poder repararlo mucho más rápido, ¿verdad? Y no se nos incrementen los costos a la hora de la reparación. Como les decía al inicio, se puede instalar en terrenos inclinados, lo único que pues les va a variar la altura de la columna, es donde les puede variar. Otra cosita que les quiero comentar pues son los manejos de las piezas. En este caso quizás el mayor cuidado lo tenemos que tener con la barda, en este caso directamente con la placa, porque pues obviamente si se dan cuenta en la imagen número 1, si se maneja de esta manera, pues va a tender a dañarse el material. Y pues esto nos va a representar gastos adicionales, o en este caso pues al cliente, ¿verdad? Entonces es bueno que también se le haga ver cómo manejar el material para evitar daños, ¿verdad? Lo correcto es llevarla de forma vertical como lo están viendo ahí, y ahí pues no va a haber ningún inconveniente. Aparte que la placa pues es bastante pesada, es importante también que sea manipulada por 2 personas, ¿verdad? Y no que una sola persona pues quiera llevarse la placa, pues se puede dañar o se puede golpear, ¿verdad? Aparte que puede dañar también el producto. Entonces es bueno también que nosotros les hagamos esa mención para que pues tenga un correcto manejo del material. En el proceso de instalación, pues ahí pues voy a ir detallándoles paso a paso, en cuestión muy general, ¿verdad? Cómo poder hacerlo. Obviamente pues esto va también a depender de la persona que lo instale. Este tipo de producto pues es un producto bien fácil de instalar, no requiere mayor conocimiento, digámoslo así, sino que pues un albañil con 2 ayudantes pues puede manejar muy bien la instalación. No se necesita pues mucho tecnicismo, digámoslo así, para poder instalarlo, ¿verdad? Entonces, siempre pues hay que recomendar que siempre el terreno tiene que estar totalmente limpio, libre de árboles, de rocas o raíces que puedan dañar, que puedan en su momento estar haciendo los agujeros, estorbar prácticamente pues todo el área que ustedes desean, que el cliente desea que se coloque el muro, ¿verdad? Entonces, siempre es eso, es bueno que esté siempre limpio y verificar eso antes. Los agujeros, pues obviamente hay que hacerlos siempre, como les había dicho, de 30 por 30, y no se deben de excavar más de 10 agujeros antes de realizar la colocación de las placas, ¿verdad? Esto es para evitar que si ustedes, por ejemplo, hicieran, por decirles así, van a colocar 50 columnas y van a hacer 50 agujeros, en algún momento ahí ustedes van a perder lo lineal, digamos, del área que están instalando. Entonces, es aconsejable que se haga por tramos, por decirle así, cada 10 agujeros, ustedes instalan sus postes y empiezan a armar, ¿verdad? O sea, es aconsejable hacerlo de esa manera. Pues igual se coloca la columna en el agujero, ¿verdad? Como ustedes ya lo vieron. Y es importante también plomearla, ¿verdad? Obviamente que esté plomeada las 4 caras para que quede totalmente recta la columna. Obviamente, pues ya nivelada la columna, ustedes pues van a proceder a lo que es la cimentación. Como les decía anteriormente, es aconsejable que sea todo el diámetro de la cimentación fundido, digámoslo así, para darle más rigidez a la columna, ¿verdad? Otra de las cuestiones que también nosotros recomendamos es colocar la primera placa, digámoslo, ¿verdad? Pero hay que dejarla al fondo y usarla como descantillón y ir colocando la primera en todas las columnas para que esto nos vaya a servir de guía y no nos vaya a variar los diámetros entre ejes o diámetros entre columnas.
Entonces eso también es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Igual pues van a ir modulando una sobre otra, siempre respetando la línea horizontal y vertical también, ¿verdad? Algo que también tiene nuestra placa es que la junta pues lleva una en un lado, una junta macho y una junta hembra para que vayan encajando a la hora de que se vayan ensamblando. Entonces también, como les decía, parte de lo atractivo y de lo fácil de la instalación es que prácticamente ella les va dirigiendo cómo es que tienen que irlas ensamblando, pues, ¿verdad? Entonces eso también pues es parte de lo novedoso de este sistema. En este caso se coloca la siguiente columna, pues así como ustedes lo están viendo en la gráfica, pero aquí pues va a depender también de la técnica que utilice pues el albañil que lo esté instalando, ¿verdad? Quizás esto es como ejemplificar un poco cómo se debe hacer, pero cada pues albañil tiene su método. Lo importante es que quede bien alineada y plomeada las columnas y obviamente pues también las placas y que tenga esa resistencia o ese soporte, esa solidez las columnas, ¿verdad? Recomendaciones básicas que nosotros pues sugerimos, ¿verdad? Como les decía hace unos minutos, eliminar todos los obstáculos que dificulten la instalación. O sea, ahí sí hay que tomar eso en cuenta, que el cliente pues limpie bien todo, o el albañil que limpie bien todo el área, que quite los obstáculos para que no tenga ningún problema él a la hora de iniciar a hacer sus agujeros y empezar a colocar las columnas. Las columnas, pues como les dije, deben ir niveladas, deben ir bien plomeadas para no perder esa verticalidad y que se quede pues bien visto, digámoslo así, la instalación del muro. También lo de los agujeros, pues no es recomendable excavar más de 10 agujeros porque pues se puede perder lo lineal del tramo, ¿verdad? También pues lo que hablamos de utilizar la primera placa, perdón, utilizar una barda, una placa como estantillón para que nos sirva como de guía y no perdamos el ancho, digamos, entre ejes, ¿verdad? Entonces, algunos beneficios que como ustedes pues podrán darse cuenta, es económico si lo comparamos con un muro tradicional, ¿verdad? Es fácil de instalar. Como les decía, pues no se requiere mano de obra certificada, ¿verdad? Sino que se puede hacer muy bien con un albañil y sus dos ayudantes. Más o menos se tiene como un dato que pueden instalar hasta 20 metros cuadrados en un día, o sea que la instalación pues se puede hacer bastante rápida y como se dan cuenta pues es un sistema que se puede manejar muy fácil y se puede maniobrar muy fácil. Otra de las ventajas es que se puede cuantificar exactamente los materiales para evitar la merma o, perdón, para evitar el desperdicio, digámoslo así, y llevar un mejor control de los materiales. En cuanto a los colores, pues lo que les decía inicialmente, que nosotros actualmente estamos trabajando el material únicamente en color gris. Pues si ya un cliente quisiera un color diferente, pues él puede pintarlo, pues, aunque pues en algún momento pues le represente un gasto adicional, ¿verdad? Por la estética más que todo. Como les decía, nosotros cotizamos únicamente en el metro cuadrado lo que es la placa y la columna. Ya los accesorios ya se cotizan por aparte. Tanto el cubo, el capitel de cubo, la solera de la barda y el capitel de la columna. Eso tómenlo muy en cuenta, porque pues de repente el cliente va a ver una imagen por un lado y le dice, mire, yo quiero así como esta foto. Tomen en cuenta que el metro cuadrado únicamente pues se cotiza eso, a menos que ustedes quisieran agregar materiales, ahí, los accesorios, ahí pues ya les va a incrementar el costo por metro cuadrado. Aquí pues hay algunos trabajos terminados para que ustedes puedan ver. Si se dan cuenta en la foto de la derecha, ahí tenemos un cruce. Entonces ahí lo que se hace pues es colocar una doble columna, ¿verdad? Para que termine el tramo en una columna y en la otra columna pues arranque el siguiente tramo, ¿verdad?
Entonces ahí creo que quedó bastante bien ejemplificado lo del uso de la doble columna, ¿verdad? Y aquí pues les quiero presentar un video donde ustedes podrán ver cómo es la instalación, pues ya más específica, pues es un videito de 3D para que lo puedan ustedes apreciar ahí, y ahí se van a dar cuenta ustedes cómo es que el sistema va colocado. Muy bien. Como se dieron cuenta, pues realmente pues el sistema como tal, en el caso de la megabarda, es bastante práctico, es bastante, digámoslo así, fácil de poderlo instalar y no requiere, pues, como les explicaba anteriormente, mayor desgaste, digámoslo así, en el sentido de estar pensando que tiene que quedar de una u otra manera. Es bien fácil de poderlo colocar. Y por eso es que la gente de alguna manera pues también lo busca, porque obviamente pues hay un ahorro en muchos aspectos. Ahorita vamos a estar hablando del megamuro, que prácticamente es el mismo sistema, digamos, para delimitar áreas. Lo que va a cambiar es el material o los elementos que conforman el megamuro. Igual es para delinear áreas, digámoslo así, pero este está conformado por muro block, por un lock y también por columna, que es igual columna tipo H como la que estábamos utilizando en la barda. Los elementos del sistema, en este caso pues el muro block, que es un block prácticamente de 73 centímetros de largo con una resistencia equivalente a 35 kilogramos por centímetro cuadrado. Quiere decir que sí, es por decirle así, es un block tipo C, ¿verdad? Del que nosotros le llamamos tipo C. Las dimensiones son 14 centímetros de grosor por 20 centímetros de alto y los 73 centímetros de largo. Y aquí pues hay un dato bueno, digámoslo así. Por lo regular los demás muroblock que están en el mercado, o mejor dicho, los muros, en este caso tipo muroblock, el grosor es de 12 centímetros. El nuestro es de 14 centímetros. Entonces ya desde ahí ya le está dando una mayor rigidez al muro ya instalado. Entonces ahí es una de las diferencias que también ustedes podrán notar, ¿verdad? En el caso del pasador, que el pasador es el que va a unir las dos piezas, es una resistencia de 50 kilogramos por centímetro cuadrado. Las dimensiones son de 7 por 20 por 10, o sea, prácticamente es pequeño. Y el peso aproximado de la unidad pues es de 4.5 libras. Igual, aquí la altura de la columna pues va a variar dependiendo la altura libre que desee el cliente cotizar. Igual, como lo platicamos con la barda, nosotros los cotizamos por metro cuadrado. Este quizás no tiene mayores accesorios, pero más adelantito les voy a indicar qué accesorio es el que se puede utilizar en este tipo de muro. En este caso, pues manejamos alturas libres de 2 metros, 2.40, 2.80 y de 3 metros. Aquí sí tenemos 3 metros exactos
de altura libre. Cuando hablo de altura libre me refiero que es desde el ras del suelo hacia arriba a los 3 metros, ¿verdad? Esa sería altura libre. E igual, pues aquí la cimentación, por ejemplo, en la altura de 2 metros, la columna es de 2,50 con una cimentación de 50 centímetros. Cuando la altura es de 2,40 libre, la columna es de 3 metros con 60 centímetros de cimentación. Cuando la altura libre es de 2,80, la columna es de 3,50 con 70 centímetros de cimentación. Y en el caso de los 3 metros de altura libre, la columna es de 4 metros y lleva 1 metro de cimentación. Una de las cosas novedosas de este tipo de muro es que se puede aplicar en cualquier suelo. O sea, se puede trabajar en arena, en tierra, o sea, se puede trabajar en cualquier área. Una vez nosotros nivelemos el área y todo, se puede trabajar muy, muy bien. Entonces, esa es una de las otras opciones que deja, esa versatilidad de poderlo colocar en diferentes tierras, ¿verdad? En suelos, digámoslo así. Aquí para que tengan ustedes una idea de la modulación, de la misma forma en que trabajamos la barda, 30 centímetros por 30 centímetros el agujero. En este caso, no es una pieza completa, sino que serían 2 piezas, las que van a estar unidas por un pasador. Como ustedes pueden verlo en la imagen, se ve muy bien el lock que va uniendo las 2 piezas intermedias, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que también en su momento, pues digámoslo así, ese lock que está de fuera es para que ahí pues encaje la siguiente línea, digamos en el caso de que siguiéramos colocando muro, ¿verdad? O mejor dicho, muro block. Aquí lo pueden ver mejor. Si se dan cuenta en la foto del lado derecho, se ve una saliente que es prácticamente el pasador donde va a ir encajado en la otra pieza. Y ya, por decirles así, el último pasador, pues vamos a tener que cortarlo, ¿verdad? En este caso vamos a iniciar con la mitad del pasador, para que vaya quedando el pasador, por decirle así, agarrando 4 piezas, las primeras 2 piezas y las piezas siguientes que van a ir hacia arriba, digamos. Entonces el pasador va a ir agarrando 4 piezas por cada, digámoslo así, cada línea que vayamos creando, ¿verdad? Igual para el cálculo de materiales, prácticamente pues es el mismo método. Lo único que va a cambiar aquí pues es la fórmula, ¿verdad? Porque aquí ya no estamos hablando de diámetro entre ejes de 1,45 como en la placa, sino que aquí es de 1,5, 1,50. Entonces, aquí para el cálculo de la columna van a ser siempre los metros lineales dividido el diámetro entre ejes, ya nos da la cantidad de columnas. Para el muro block, tenemos que hacerlo igual, la altura libre que deseamos cotizar o que el cliente nos está solicitando. Esto lo dividimos por la altura del muro block, que en este caso es de 20 centímetros. Y lo vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque dos piezas nos van a dar el diámetro, digamos, entre ejes. Entonces, tenemos que multiplicarlo por 2. Y en el caso del pasador, como vamos a utilizar únicamente el pasador al centro, lo vamos a hacer el total de los muroblock dividido 2, porque pues el pasador va a estar agarrando, como les decía, digámoslo así, 2 piezas, ¿verdad? Entonces igual les puse un ejemplo de un muro con un diámetro de 150 metros lineales por una altura de 2,40. Utilizando la forma nos quedaría de esta manera. Son 150 metros por 1,5, que sería, como les decía, el diámetro entre ejes, nos van a dar 225, perdón, son 150 dividido 1,5, nos van a dar 100 columnas. Pero eso prácticamente es, por decirle así, los tramos, ¿verdad? Como vamos a cerrar el tramo, tenemos que agregar una columna adicional, serían 101 columnas. En el caso del muro block, vamos a utilizar la altura que el cliente nos cotizó, que es 2,40, dividido la altura de nuestra pieza, en este caso del muro block, que es de 0,20, digamos, 20 centímetros. Eso multipliquémoslo por 2.
porque, como les decía anteriormente, pues vamos a utilizar 2 piezas para llenar ese diámetro entre las columnas, ¿verdad? Lo multiplicamos por 2 y esa cantidad la vamos a multiplicar por el total de las columnas, que en este caso pues serán 100 columnas, ¿verdad? Como habíamos hecho en la fórmula anterior. Eso nos da 2.400 muroblocks que vamos a utilizar para esos metros lineales. Para sacar los pasadores o los blocks, vamos a utilizar esos 2.400 muroblocks dividido 2, ¿verdad? Y ahí nos va a dar la cantidad de pasadores que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, para la cuantificación de materiales, serían 101 columnas, 2.400 muroblocks y 1.000 pasadores para ese tramo. Igual como les decía, es importante preguntarle al cliente, indagarle dónde lo va a colocar, si es totalmente plano, si no lleva ninguna curva. O sea, prácticamente el sistema es bastante similar a la barda, pero la diferencia, como les digo, es en el acabado, en el otro, que tiene un acabado tipo ladrillo, que le da una mejor vista quizás, pero el muro block pues ya da un aspecto más sólido, como ver una pared normal, ¿verdad? Entonces, esas podrían ser las diferencias. Y sí existe una variedad en el costo del producto. Entonces, para que ustedes lo vean y vean pues las diferencias que existen. Y aquí pues voy a pasar a la siguiente. En el proceso de la instalación, prácticamente es de la misma manera. Pues hay que hacer los agujeros. Primero pues limpiar el terreno, ¿verdad? Que no haya nada que estorbe. Realizar los agujeros de 30 por 30 para poder pues iniciar con la colocación de las columnas. De la misma manera, perdón, no es recomendable abrir más de 10 agujeros antes de pues colocar las columnas, ¿verdad? Para no perder lo lineal, digamos así, del muro. Igual se coloca la columna o el poste, también plomeándola en las 4 caras para que no pierda esa verticalidad, ¿verdad? Igual pues se hace la cimentación. Como les decía, nosotros recomendamos que se haga, en este caso, el diámetro de cimentación se funda con concreto, pero pues pueden hacerlo también a 30 centímetros y colocarles piedra y arena, pues, y compactarla bien, como les dije anteriormente, ¿verdad? En este caso, pues, también es importante que el suelo, pues, esté nivelado. Se recomienda que si el suelo no está nivelado, pues, quizás echarle un mortero pobre ahí como base para poder nivelarlo. Porque, pues, se necesita, pues, que esté alineada las sisas, ¿verdad? Que no se vea abierto el muro, sino que quede alineadito, ¿verdad? Con una base pues igual ya alineada, hay que igual de la misma manera colocar 2 piezas y su muroblock como escantillón para pues ir ya colocando posteriormente pues las demás piezas. Aquí es donde yo les decía que el primer pasador se tiene que cortar a la mitad para que en el segundo pasador pues ya quede el 50% del pasador salido, que va a ser el que va a ir uniendo o agarrando las piezas, ¿verdad? Y en este caso, el pasador que cortamos, la parte que nos quedó, nos va a servir para completar o rellenar la última fila, digamos, que se haya colocado de muro block. Aquí les quiero comentar algo. Nosotros tenemos como un accesorio el cubre muro, que es una pieza que más adelantito van a ver las imágenes, es una pieza que lo que va a hacer es, aparte de darle una mejor vista, también va a evitar que el agua se introduzca en las piezas del muro block y llegue en algún momento a empozarse, ¿verdad? Y eso pues va a crear una humedad en el muro, entonces también sirve para eso. Otra de las cuestiones que también se puede trabajar o lo pueden ustedes ofrecer es que la columna puede fabricarse con un pin salido. Este pin salido puede ser utilizado para colocar razor. Yo he tenido la oportunidad de cotizarle a varios de mis clientes columnas con pin salido, ya sea con un grosor de 3/8 o de media,
con un diámetro de 40 centímetros o 60 centímetros, que ellos me comentan que lo utilizan para colocar Razor. Entonces, esa es otra de las versatilidades que el sistema ofrece, ¿verdad? Por ejemplo, si el cliente o su cliente tiene como temor todavía de que pueda hacer, pues fácilmente brincarse el muro y pasarse al área que ellos están delimitando, o les colocan Razor. Entonces, se pueden trabajar esas columnas con ese pin, con ese pin adicional, ese pin salido. Obviamente, pues les va a variar un poquito el precio al final, pero pues es muy mínimo, ¿verdad? A lo que se ahorrarían si estuvieran fundiendo por aparte el pin, ¿verdad? Entonces, también les quiero hacer ese comentario. Como siempre, como les digo, pues las recomendaciones básicas, eliminar los obstáculos, o sea, prácticamente pues es el mismo principio con el de la barda, retirar árboles, cosas que nos vayan a estorbar, igual columnas niveladas y plumeadas, igual lo mismo, los 10 agujeros, no mayores de 10 agujeros, pues para evitar lo lineal del muro, ¿verdad? Que no se pierda eso lineal. Igual la primera filada, pues la vamos a usar siempre como escantillón para que no perdamos ese diámetro entre las columnas, ¿verdad? Algunos trabajos terminados, si se dan cuenta en la imagen del lado derecho, pues es un área inclinada, y como se dan cuenta también, pues va escalonado el muro block, ¿verdad? Entonces, en algunos lados se va a necesitar utilizar una columna más grande, ¿verdad? Entonces, eso pues también es importante que se considere a la hora de que coticemos nosotros por metro cuadrado. Aquí les coloqué yo pues prácticamente un proyecto terminado que se le trabajó a un cliente, en este caso fue Desire. El lugar pues era un tramo bastante amplio, camino hacia el puerto de San José. Y si ustedes se pueden dar cuenta en las fotos de la izquierda, el cliente pues optó por el cubremuro, que como les decía hace unos momentos, eso les va a ayudar, aparte de darle un mejor acabado, va a ayudar a que no se repose el agua, digamos, entre las piezas, ¿verdad? Y el cliente pues igual le colocó Razor, como se pueden dar cuenta ahí. Entonces, eso les decía es lo versátil y lo bueno de este sistema, pues que podemos agregarle ciertas cosas que van a mejorar su apariencia, y también pues la seguridad al final, que eso es lo que nuestros clientes pues es lo que andan buscando. Aparte de delimitar las áreas o de delinear áreas, seguridad ante todo, ¿verdad? Igual aquí también les coloqué un videito para que ustedes vean también cómo es que se instala, ¿verdad? Al igual que la barda, pues para que ustedes también tengan pues mayor idea de cómo es que queda ya el muro terminado. Perdón, no te lo vamos a colocar.
Ok, bueno, aquí pues vamos a hablar pues de los beneficios. En este caso pues la economía y la fácil instalación. Como igual, como les decía, en el caso de la megabarda, pues prácticamente son bastante similares. Igual no se requiere de mano de obra calificada ni equipo especializado, eso se puede trabajar muy bien con un albañil y dos ayudantes. Nuestro muro, como les decía, es el muro bloque es de 14 centímetros, eso lo hace ser más sólido y más estable. Son de las ciertas ventajas que tiene nuestro muro versus otros, ¿verdad? Igual si ustedes quisieran o el cliente quiere, pues puede utilizar un mortero de pega pues para darle mayor seguridad, pero no es necesario, ¿verdad? Es prácticamente por gusto del cliente o si él desea. Lo único que obviamente pues eso le incrementaría su costo, ¿verdad? Entonces ahí pues ya sumaría, ¿verdad? Igual pues los muros alturas libres como les dije, desde 2 metros, 2,40, 2,83. Y otra de las cuestiones es que si se dan cuenta, pues es como un levantado tradicional, ¿verdad? O sea, se ve como un levantado tradicional. Y hemos nosotros visto, pues, que un albañil con sus dos ayudantes muy bien pueden instalar 30 metros cuadrados de muro en un día. O sea que eso es lo versátil también de este tipo de muro, ¿verdad? Quise colocarles algunas diferencias entre nuestro sistema o nuestro muro versus otras, ¿verdad? En nuestro caso, pues nuestra longitud es entre columnas es más amplia, entonces eso pues nos da un menor manejo de material en obra, ¿verdad? Es menos material, digámoslo así. Lo que les hablaba del grosor del murobloc de 14 centímetros, le va a dar mayor estabilidad al muro ya instalado. Entonces eso es lo que a veces la gente teme, ¿verdad? De que no vaya a ser muy estable, que pues con un movimiento o un tope o algo pues se vaya a caer, cosa que no sucede, ¿verdad? La facilidad de la instalación y la rapidez. En este caso también el almacenaje del producto, ¿verdad? Debido a que es menor cantidad de material, pues el almacenaje va a ser mucho más, digámoslo así, va a ocupar menos espacio y va a ser mucho más fácil de poderlo cuantificar. Y también les quise colocar por qué es más barato nuestros muros, en el caso de la barda y del muro block, versus un sistema tradicional. Aquí pues estamos hablando en ahorro, ¿verdad? En el caso de nuestro muro, pues ustedes se van a ahorrar el cimiento corrido, van a tener ahorro en tiempo, ya que no hay que estar fabricando armaduras ni nada de eso. Va a tener un ahorro en concreto, ¿verdad? Ya que únicamente va a llevar la cimentación de la columna en el caso de que fundan la cimentación completa. Va a tener ahorro en tiempo y en gastos de formaleta, porque si se dan cuenta, pues no requiere, ¿verdad? Y algo que también es bien importante, que es bastante práctico de instalar. Como ustedes vieron ahí, pues no requería de mayor tecnicismo, ¿verdad? Sino que es bien fácil de poderlo instalar. Yo creo que pues aquí estoy terminando con la información que les quería trasladar. Realmente, como les decía al inicio, lo que nosotros pretendemos es que ustedes puedan, primero, pues aclarar cualquier duda que hayan tenido en el inter de ofrecer el producto, ¿verdad? Segundo, que ustedes tengan pues más argumentos para poder, digámosle así, venderle la idea al cliente, que llene las expectativas del cliente de la compra de estos productos, ¿verdad? Yo les agradezco de antemano el tiempo. Yo sé que pues viene uno cansado del trabajo y todo, pero al final el conocimiento, pues eso pues nadie nos lo va a quitar, eso nos lo llevamos y lo llevaremos pues toda la vida, ¿verdad? Entonces vamos a pasar ahorita a la parte de las preguntas. Voy a regresar con Elena para que Muchas ella gracias. coordine eso. Muchas gracias, Leonardo, por compartir con nosotros este momento. En este momento pasamos a la sección de preguntas. Como comentó Leonardo, por favor levantar la mano en las reacciones que aparecen en la pantalla de Zoom. Vamos a habilitar la palabra a Melvin. Melvin, por favor, puede hacer su pregunta, Leonardo.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Melvin de Construred. Yo quería preguntarle acerca de este sistema de muro prefabricado. Yo había escuchado en parte de los clientes que hemos trabajado y en otros que, bueno, no sé si es recomendable. Esa es la pregunta, que también este sistema lo han utilizado para fabricación de casas o casas pequeñas de 35 a 40 metros cuadrados. Entonces, entre las dos preguntas de ese sistema que yo tengo es una, si es recomendable, y dos, tomando en cuenta la fundición de 30 centímetros, si se puede usar para un segundo nivel también. Buenas noches, Melvin, bienvenido. Gracias ahí por la pregunta, porque pues igual nos vamos a enriquecer todos con eso. Bueno, mire, realmente el muro, o en el caso la barda y el muro, no están diseñados para soportar carga, ¿verdad? Únicamente es para delinear áreas, o en este caso, si lo utilizan, por decirle así, en una bodega para hacer una especie de garita, pues sí se podría trabajar, pero el muro como tal no está diseñado para soportar cargas extremas o cargas o demasiada carga. Por decirle algo, una fundición de losa, el muro no está diseñado para eso. Se le puede trabajar una, por decirle así, un techo de lámina y costanera, eso pues no hay ningún inconveniente, pero ya si estamos hablando de utilizarlo como muro para fundición de una losa y un segundo nivel, no es recomendable, Melvin. Entonces, como le repito, perdón, es para delinear nada más, no está diseñado para este tipo de cargas, ¿verdad? No sé si con eso le aclaro las dudas. Bueno, gracias, Leo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta de Rudy. Rudy, por favor, ¿puede activar su micrófono? Sí, buenas noches. Buenas noches, Rudy, bienvenido. Gracias ahí por compartir con nosotros. Gracias. Yo solo quería pedirle el favor de que si puede repetir la capacidad de carga de los camiones. Excelente, claro que sí, Rudy. Mire, pues, en este caso nosotros estamos marginando en un camión de 200 quintales, por decirle así, poder llevar 56 metros cuadrados de muro block y 71 metros cuadrados o sea, otro camión, obviamente, ¿verdad? Otro camión, 71 metros cuadrados de barda. Para que ustedes consideren, por ejemplo, si es viable que el cliente lo pueda llevar en un camión, o va a necesitar un camión de doble eje, o va a necesitar una rastra. Entonces, nosotros estamos marginando entre 56 metros cuadrados de muro block en un camión de 200 quintales y 71 metros cuadrados de barda en un camión de 200 quintales. Esos serían lo que nosotros marginamos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Rudy, gracias. Vamos a habilitarle el micrófono a Francisco Aguilar. Buenas noches. Mire, mi duda solamente es sobre por ejemplo, ese muro ropa, que yo tenga un espacio de 19.5 metros de lineal. Ajá. Por ejemplo, que no cubra esos dos, ¿cómo se llaman? Los monoblocks, que no se complete otra barda, pues, ¿cómo le haríamos en ese caso? Bueno, ok. Primero, pues, gracias, Francisco, por la asistencia, muy amable. En este caso, pues, usted puede hacer los remates, digamos, si un tramo no quedó, por decirle así, a unos 50, por eso, pues, nosotros agregamos una columna más para poder hacer usted ahí su remate. Obviamente, ahí va a tener que, por decirle algo, pues, modificarlo o cortar de alguna manera, pues, la pieza en su momento, ¿verdad? Para poder usted hacer ahí el remate del tramo como tal. Entonces, Sí, pero sí. esa duda que cómo cortaría yo el monoblock, porque miro que lleva esa para meter los pines esos. Bueno, en este caso, mire, pues, ahí en este caso hay que hacerlo con una sierra, obviamente cortadora de concreto, para no perder esa verticalidad en las piezas, ¿verdad? Sí. Y obviamente, pues, hacerle ahí con mortero una pega para que anclarla usted a la columna. La idea es, pues, que quede sólido, ¿verdad? Que no quede libre, digámoslo así. Entonces, ahí, pues, iba a tener que ingeniárselas para, pues, hacer una pega de mortero y hacerlo de esa manera.
Pero igual yo le voy a ampliar a usted esta información, voy a mandarle como un manual técnico, digamos, para ese tipo de casos y para que usted pues pueda tener pues más clara cómo poder hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Y mire, y una duda más No tenga pena, Francisco. sobre las asistencias, pues como yo no mucho he usado esta aplicación hasta ahorita que empezaron ustedes fue que me interesé en usarla, pues, Ah, y excelente. no había reportado mi asistencia a nosotros dos que han pasado con Marvin Hernández y con Carlos Tual. Ah, ok. Ajá. Va. Eso no tenga pena. Si usted gusta, nos hace llegar su correíto, Francisco, y vamos Ajá, a ver sí. ahí cómo lo resolvemos ahí con Elena y los otros compañeros. Oye, no se preocupe de esa parte. Bueno, gracias. Va, ok, Francisco, muy amable. Bueno. Gracias. Continuamos, Leonardo. Vamos con Julio Vélez. Julio, ¿puede activar su micrófono, por favor? Buenas noches. Muy buenas noches, don Julio. Bienvenido. Muchas gracias por participar. Un gusto aquí escuchar esa plática que usted nos está dando de mucho interés para nuestro aprendizaje diario. Ya pues yo trabajo acá en Construred, pues es de mucha utilidad esta charla, ¿verdad? Muchas Entonces, gracias, don Julio. mi pregunta sería, ¿el envío para un departamento tiene algún costo? Es correcto. ¿Cómo se calcula el costo según la distancia que se va a enviar? Sería una de mis preguntas. Ah, ok. Otra sería, el muro no tiene ninguna resistencia de presión, ¿verdad? El muro no tiene. Hay mis preguntas, nada más. Ah, ok, bueno, claro, le respondo, don Julio. En este caso, por ejemplo, si ustedes desean que el producto sea entregado en obra o en un punto específico, nosotros tenemos un departamento de logística que ellos son los que emiten los cálculos del costo del flete hacia el lugar. Obviamente, tomando en cuenta pues el kilometraje de la salida de nuestras plantas hacia el punto, ¿verdad? En este caso, pues usted solo nos indica hacia dónde desea que se lleve su producto y pues nosotros le calculamos esa información para que pues usted pueda calcular si la cantidad que usted ha adquirido se va en un camioncito de 200 quintales o ya sea que se tenga que utilizar una rastra, ¿verdad? De esa manera es como nosotros calculamos los valores de flete. Ahora, en cuanto a la resistencia del muro como tal, lo que yo les decía, no está diseñado para cargar, ¿verdad? Prácticamente en el caso del muro block tiene una resistencia de 35 kilogramos por centímetro cuadrado en el caso del block como tal. Entonces, no está diseñado para meterle pesos extremos o demasiado peso, ¿verdad? Únicamente es utilizado para delinear las áreas y como les decía, pues sí se puede trabajar pues un techo de lámina con costanera que pues no lleva demasiado peso, ¿verdad? Pero sí no está diseñado para eso, porque pues obviamente no lleva esa resistencia como lo lleva un muro tradicional, ¿verdad? O sea, no está diseñado para eso, ¿verdad? Ese sería don Julio. Está bien, gracias. Feliz noche. Muy bien, don Julio, gracias a usted. Gracias. En este momento le voy a dar la palabra a Marvin Hernández. Marvin, ¿puedes por favor activar tu micrófono? Buenas noches. Solo para complementar lo que decía Leonardo, para responder un poquito a la pregunta anterior, el material o el muro como tal, cada parte tiene una resistencia desde luego pues certificada, como bien decía Leonardo, la pieza de muroblock es de 35 kilogramos y las columnas pues se trabaja con un concreto de 6000 PSI, tiene su resistencia como tal porque se forma o está articulado con un acero de preesfuerzo. Pero la función como tal, como bien decía Leonardo, del muro es solo delimitar un espacio, no tiene ninguna función de contención, por lo que no estaría diseñado para contener tierras, ni tampoco está diseñado para soportar una carga vertical. Entonces, como bien decía Leonardo, el muro como tal, pues solo, su función como tal solo es delimitar y no tendría, digamos, la capacidad de soportar ninguna carga vertical u horizontal, ¿verdad? Gracias, Elena. Muy bien. Continuamos, por favor, con José Rodrigo. ¿Puede activar su micrófono, por favor?
Sí, buenas noches, Leonardo, te saluda Rodrigo. ¿Qué tal? Mucho gusto, Rodrigo. Muchas gracias por participar. Bienvenido, contame. Sí, gracias. Fíjate que tengo dos dudas. Ok. La primera es en el cubremuro, ese solo va sobrepuesto. Fíjate que bueno, ahí puedes utilizar una pega para adherirlo un poco más, pero sí solo va anclado nada más, no lleva nada más. Que si puedes ponerle una pega ahí para que quede más asegurado, pues sería ideal, pero sí solo va sobrepuesto. Como les decía, esto pues para primero darle un acabado o darle un mejor acabado, una mejor imagen, y evitar que el agua pues se introduzca dentro de los bloques, ¿verdad? Y vaya a crear una humedad al tiempo, ¿verdad? Ok, ahora la Ajá. segunda es en el video que pusiste de la megabarda. Correcto, sí. Al inicio vi que empezaron los cubos, Correcto. no empezó con columna. ¿Ahí Ok. también lleva columna o no lleva columna? Fíjate que quizás tal vez esa parte no les expliqué bien. Por ejemplo, en el caso de la barda, los cubos se pueden colocar cada 5 tramos o cada 4 tramos. En este caso, el cubo actúa como columna, ¿verdad? O sea, el cubo actúa como columna. Podés iniciar si quisieras con ese cubo, que ese lleva por decirte así, va cimentado 20 centímetros, pero lo puedes utilizar como una columna, pero no necesariamente, sino que cada 5 tramos puedes colocar vos el cubo para pues ir así con esa secuencia, ¿verdad? Pero sí te actúa como columna. Sí, sí puedes usar columna. Sí, es que cabal así lo vi en el video, por eso me causó duda. Excelente, así sería, Rodrigo. Muy amable, gracias. Va, gracias, Rodrigo, muy amable a vos por tu pregunta. Continuamos con Eliseo Ascuac, por favor. ¿Puede activar su micrófono? Bien, pues buena tarde, noche. Gracias por la charla ahí impartida. Sobre la columna, quisiera preguntar si lleva algunos hierros dentro o solamente es concreto. Correcto. Gracias, Eliseo, muy amable ahí por tu pregunta. Sí, fíjate que sí lleva cables de preesfuerzo, digámoslo así, dentro de su fabricación como tal, para darle esa rigidez y esa resistencia a la columna. Obviamente no para fundir, digamos así, una losa sobre ella, sino que para poder detener, digamos así, y mantener esa verticalidad a la hora de la instalación. Pero sí va reforzada. Le voy a dar la palabra, perdón, Eliseo, le voy a dar la palabra a Marvin Hernández para complementar un poco la información. Ok. Gracias, Elena. Sí, como bien decía Leonardo, pues la columna pues tiene acero de refuerzo. En este caso nosotros somos de las pocas empresas que, como les mencionaba en el webinar anterior, trabajan con sistemas pretensados. Entonces, una de las ventajas que tenemos nosotros en nuestras columnas es que tensamos el alambre hacia cierta capacidad, y esto pues le da mayor resistencia a nuestra columna como tal. Lo usual es que se trabaje con cable de 4 milímetros, y este pues va pretensado. Entonces habría que hacer mención también a los clientes que nuestra columna se diferencia del mercado porque también tenemos un sistema de preesfuerzo en ella que solo 2 empresas en Guatemala lo tienen, ¿verdad? Entonces, hacer mención en eso y para que podamos tener ahí esos argumentos. Gracias, Elena. Gracias, Marvin, muy amable. No sé si tenés otra preguntita. Bien, sobre a qué asesor podríamos nosotros abocar ok. Pues lograr tener un pequeño presupuesto, porque la semana pasada nos comentaron que iban a enviar correos sobre los asesores, pero no nos llegó ninguna información. Ok. ¿Usted está, ¿en dónde está ubicado usted, Eliseo? ¿O de qué departamento? Soy de San Lucas, Tolimán, Sololá. Ok, excelente. En este caso, nuestro asesor es Carlos Puac. Le vamos, si usted fuera tan amable de poder darnos o dejarnos su correo, bueno, lo tenemos, le vamos a mandar esa información y el contacto para que usted pueda platicar con él, y obviamente pues él le realizará su cotización, ¿verdad? De acuerdo, gracias. A usted, Eliseo, muy amable ahí por participar y por la pregunta. Tenemos a Edmond.
Por favor, ¿puede activar su micrófono? Sí, buenas noches. Pues aquí saludándoles del mástil de Antigua. Solamente tenía una pequeña duda. ¿Estos muros perimetrales son recomendables también para poder realizar o la fabricación de una casa? Y si no fuese así, perdone, y si no fuese así, algunos otros materiales que sean similares que sí puedan ser para la fabricación de una casa. Gracias. Gracias, Simón o Esmond, por la preguntita. Fíjate que, como les decía anteriormente, no está diseñado para ese uso, ¿verdad? O sea, realmente no soporta demasiadas cargas o cargas demasiadas altas. Quizás para poder fabricar, en este caso la casa, pues podrías prácticamente pues el sistema tradicional, ¿verdad? El de block normal con columna y solera, ¿verdad? Porque realmente sí el sistema ese tipo de hacer usarlo para hacer el cuadrado y poder colocarle costanera y lámina, pero eso sería el máximo peso que le podrías colocar. No se podría trabajar con una fundición de losa, porque como les comentaba, pues no está diseñado para ese uso, ¿verdad? Aunque pues sí lo han utilizado para hacer bodegas o espacios pequeños, pero que no llevan, por decirles así, una fundición tan pesada, sino que de lámina y costanera. Pero sí, en este caso, pues podrías utilizar el sistema tradicional. Este, pues, no te sería útil, ¿verdad? Para el uso que quieres darle. Bueno, voy a finalizar con la pregunta de María Teresa. Voy a activar el micrófono y finalizamos, por favor, Leonardo. Claro que sí, Elenita. Buenas noches. María Teresa, ¿puede activar? Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, María Teresa, bienvenida. Gracias por la participación. Cuénteme. Mire, tengo una duda, porque han estado asegurando, ¿verdad? Diciendo que efectivamente la megabarda y el muro block solamente son como para delimitar áreas, espacios, terrenos, etcétera. Y alguien que comentaba acerca de si se podía como las bodegas y todo eso, ¿verdad? Me quedó esta duda, porque uno al cliente le puede recomendar que solamente es para dividir, pero de lo que uno recomienda, lo que el cliente hace es otra historia, ¿verdad? Es correcto, sí. Entonces, ahí hay mucho tramo. Exacto. Entonces mi duda es, sabemos que no soportan mucho peso, pero ese es como peso de compresión. Sin embargo, pues regresando al cliente, ¿verdad? Si es el caso de una bodega, tal vez me van a recostar material allí. Si es el caso de una casa, tal vez me van a poner un tendedero. Entonces, como para decirle al cliente, mire, ¿qué no se puede hacer? ¿Qué se le puede recomendar? Ok. Bueno, mire, primero, pues como usted muy acertadamente dijo, ¿verdad? No es ese el diseño inicial, o sea, no es ese el uso. Pero en el caso de que el cliente, pues como hablábamos, quisiera pues utilizarla para una bodeguita y que no lleve nada de peso. Más que todo nos referimos al peso sobre el muro terminado, digamos, sobre el perímetro terminado. No tanto que si se le recuesta algo o no, pues porque pues, la columna pues va bien cimentada, pero al resistir cargas, digamos, es donde no es adecuado. Obviamente uno no está ahí como para poder ver si el cliente lo va a hacer o no lo va a hacer. El inconveniente al final va a ser para el cliente que no va a llenar las expectativas de lo que él pretendía o quería hacer con este sistema, ¿verdad? Entonces, quizás lo importante es ser claro desde el inicio con el cliente e informarle que realmente pues no está diseñado para ese uso. Más sin embargo, si el cliente quiere hacer algo así, utilizarlo para meterle peso sobre la estructura final, digamos, o ya terminada, en el caso de una losa o algo, no le va a trabajar muy bien, ¿verdad? Entonces va a tener inconvenientes, la inversión la va a perder y quizás puede llegar a tener accidentes o algo por el estilo, pues en el caso de que no soporte ese peso y se derribe o se caiga, ¿verdad?
Entonces creo que lo importante es decirle al cliente desde un inicio a qué sí puede, por decirle así, trabajar con ese tipo de muro y que no, ¿verdad? Ya si él pues decide hacerlo o por X o Y razón, pues él va a tener ya claro que le iba a fallar, ¿verdad? Y obviamente pues si hubiese un reclamo posterior, yo creo que esa es la donde nos tenemos que cubrir, ¿verdad? Porque pues si fuimos bien claros al inicio, ahí sí que se va a cuenta y riesgo del cliente, ¿verdad? Pero yo considero que eso es importante, hacerle ver al cliente desde un inicio para qué está diseñado el sistema y dónde sí le puede sacar el mayor provecho y dónde no va a tener ese provecho, ¿verdad? Creo que esa sería mi respuesta, María Teresa. Espero que le pueda servir en algún momento a la hora de que le toque que debatir una objeción de esas, ¿verdad? Pues igual yo les agradezco muchísimo por ese espacio que me permitieron acercarme a ustedes. Como les digo, traté de darle la información pues la más necesaria, digámoslo así, o la que nosotros necesitamos para poderles apoyar. Igual yo sé que van a haber muchas más dudas, en el ínter o en el camino de que nos toque que cotizar en este caso cotizar el muro, van a surgir muchas dudas. No lo duden, nosotros estamos a la orden para poder apoyarles en solventar esas dudas y obviamente pues que el cliente quede con la mayor información posible y que lo que realmente el cliente espera de este producto pues se cumpla, ¿verdad? Que al final eso creo que es el objetivo y eso es lo que nos va a dar nos va a hacer, mejor dicho, esa diferencia entre otros productos y nosotros, ¿verdad? Entonces, como les digo de antemano, muchísimas gracias por esa atención. Estamos a la orden. Megaproductos es una empresa que se ha dedicado a los productos de la construcción. Si no somos los máster, pues si hay una información que no sabemos, pues la vamos a conseguir, eso no lo duden. Lo importante es que ustedes no los vamos a dejar solos, digámoslo así, en el mundo de la venta, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos, muy amables por ese tiempo y les regreso ahí el dato a Elena. Muchas gracias, Leonardo. Queremos agradecerles a todos la participación y comentarles que estaremos enviando el examen de este módulo por correo electrónico. Les recuerdo también que debemos de colocar el nombre al momento de registrarse para poder tomar la asistencia. Invitarlos también a que continúen con el diplomado técnico. Nuestro próximo módulo es el 24 de noviembre con el tema Blog Normado. Les deseamos a todos que tengan una buena noche y de nuevo muchas gracias por su participación.